Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro canal Corazones Encendidos Podcast. En este día traemos un tema de gran edificación y el tema es que nada te separe de su presencia. En cuántas ocasiones nos hemos encontrado envueltos en situaciones que han querido provocar que nos alejemos del Señor y que no veamos el Señor con los ojos de amor con que lo vemos ahora, sino han querido provocar que lo miremos con ojos de odio, con ojos de resentimiento, con ojos de un Dios malo y no un Dios misericordioso. Y verdaderamente hemos recibido esos ataques y son situaciones normales que se dan, ya que el enemigo y las tinieblas nunca querrán que tú ames la presencia del Señor, que tú quieras estar cerca del Señor, porque Él sabe que cuando estamos cerca del Señor, nuestra vida tiene paz, tiene tranquilidad, tiene seguridad y no hay nada que te pueda dañar en el caso de tu alma. Porque mientras estemos en esta tierra no podemos huir del dolor ni de la maldad. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza caída. Estamos bajo un mundo en el cual habita el pecado. Y mientras habitemos en este mundo no podemos escondernos de las cosas malas que ocurren en este mundo. Dios puede proteger nuestra alma de que nuestra alma no caiga en las manos de las tinieblas. Pero no podemos escondernos de situaciones malas que no puedan ocurrir aquí. Aquí, lamentablemente, en cualquier momento podemos morir. Un familiar de nosotros puede morir. Podemos tener un accidente. Alguien nos puede herir. Alguien puede herir tu corazón. Porque estamos en un mundo donde habita la maldad. Porque el reino del Señor no es de aquí. Aquí ya el Señor lo ha declarado en su palabra que hay un príncipe. El príncipe de este mundo, ya ustedes saben quién es. El enemigo. Entonces el Señor, su reino lo tiene en el cielo, allá en gloria, sentado a la diestra del Padre, allá está el reino de Dios. Y de ese reino quiere el Señor que disfrutemos. Por eso siempre el enemigo se va a levantar para separarnos del Señor, con diferentes situaciones. Yo no sé qué te ha pasado a ti, qué persona te ha herido, qué persona te ha levantado una calumnia, qué error has cometido, que ha querido provocar que te separes del Señor. Pero entendamos que solamente en los brazos de papá está nuestro lugar seguro. Fuera de Él no hay seguridad para nosotros. Y cuando nos alejamos del Señor, perdemos todo lo bueno. Ahí vemos en la palabra que el Señor creó a Satanás como un querubín protector. Al encontrarse maldad en él, pues todo lo que él tenía lo perdió, su belleza y todo lo perdió. Porque dice en la palabra que espanto será y para siempre dejará de ser. O sea, la belleza que tenía mientras estaba en el cielo la perdió por causa de su pecado. Porque el pecado lo único que trae es muerte y destrucción. Nunca el pecado va a dar nada bueno. No podemos plantar una semilla de habichuela pensando que vamos a cosechar plátano. Si lo que plantamos fue habichuela, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces no podemos pretender que nuestras acciones malas nos llevarán a frutos buenos. Nunca va a ocurrir. Pero en la vida nos encontraremos con situaciones que querrán apartarnos del Señor. Por ejemplo, encontramos en la palabra del Señor que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí está narrando en esta palabra que no hay nada en la tierra que nos pueda separar del amor de Cristo. Si tú te aferras del Señor, nada te va a separar. Ni ningún levantamiento que haya en tu vida te podrá separar de Él. Porque tú has decidido aferrarte al amor de Dios. Y necesitamos aferrarnos al amor de Dios para que cuando vengan esos ataques que quieran provocar que nos separemos del Señor, no permitamos que eso suceda. Entonces hay veces que hay personas que ven al Señor como el culpable de las cosas malas que habitan en este mundo. No, el Señor tuvo la culpa porque Él lo creó así. No, el Señor no creó a nadie malo. El Señor no creó una persona homosexual. La persona se convirtió en homosexual debido al pecado, debido a maldiciones generacionales, debido a influencias satánicas que entraron en esa persona. Es un tema muy controversial, pero es la realidad y tenemos que aceptarla. ¿Por qué Adán cuando estaba en el huerto podía convivir normal con leones, con hipopótamos, con un sinnúmero de animales que no herían a Adán? ¿Por qué pasaba esto? Porque no había pecado, no había maldad. Cuando entra el pecado, el león que antes convivía con el hombre, ahora quiere devorar al hombre. Por causa del pecado, por causa de la maldad. Entonces, el Señor no ha hecho nada malo. Lo malo que existe en este mundo es causa de nuestro pecado y causa de la maldad que hay en este mundo. No podemos echarle la culpa al Señor porque, como les dije, el Señor no hizo a Satanás siendo Satanás. Hizo a Luzbel, hizo a Lucifer. Él no hizo en ningún momento un querubín malo. Él hizo un querubín
para que protegiera la presencia del Señor. E hizo un querubín para que estuviera ahí frente a la adoración del cielo. Entonces, el Señor no hizo a ese querubín malo. Cuando entró la maldad en él, que quiso sentarse en el trono de Dios, ahí se corrompió la belleza, se corrompió lo bueno que tenía. Entonces, lo único que nos corrompe es el pecado y la maldad. No podemos echarle la culpa al Señor de las cosas malas que ocurren en este mundo o de las cosas que nos ocurren a nosotros que no nos gustan. El Señor las permite, pero no son producto del Señor. Eso tenemos que entenderlo. Que muchas veces hay situaciones que se te presentan en tu vida y tú comienzas a decir, el Señor lo permitió, el Señor causó esto en mi vida, el Señor tiene la culpa y comenzamos a culpar al Señor de nuestro propio resultado, de nuestro propio pecado. Nosotros estamos teniendo el resultado de lo que hicimos y culpamos al Señor de cosas que nosotros mismos sin darnos cuenta causamos. Entonces, el Señor no hace nada malo, nunca ha hecho nada malo contra la humanidad. Tenemos que entender que Él permite que suceda. Él permite que suceda porque todo tiene su propio ciclo, pero el Señor no causa mal a nadie. Lo único que quiere bien para nosotros y desde el principio lo ha querido. Entonces que nada nos separe de su presencia. Van a venir olas de confusión, a querer arroparnos para que nos separemos del Señor. Entonces algo muy importante. Tal vez a ti no te va a separar del Señor lo que ya mencioné de tú querer echarle la culpa al Señor, pero tal vez te estás juntando con una persona que no está caminando bajo lo que tú estás caminando, que no está unida a la visión que tú tienes de adorar al Señor. Tal vez te estás juntando con una persona que tiene un diferente pensamiento de lo que es la adoración al Señor y de lo que es la intimidad con el Señor. Tal vez eres una persona que eres guardada en tu forma de vestir o eres una persona entregada en la oración, entregada en la palabra, pero te comienzas a juntar con una persona que simplemente la lectura de la palabra, la oración y la ropa para él significa religiosidad. Pero para ti significa que tú estás guardando el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está pasando? Que si tú sabes que te estás juntando con una persona que no tiene la misma visión que tú tienes, no es bueno que te sigas juntando con esa persona. Si la persona con la que te estás juntando, que está teniendo una relación, no estoy hablando de las personas que no conocen a Dios que tú le puedes predicar. De eso no estoy hablando, porque tú puedes predicar a las personas que no conocen a Dios y que están envueltos en un mundo de tinieblas para hacer que esa persona cambie de las tinieblas a la luz. No permitir que esa persona te lleve a ti a las tinieblas. Ahora, estoy hablando de unas personas que son pertenecientes de tu círculo, que tú tienes una relación con esa persona, que tú le cuentas tus problemas a esa persona. Si esa persona no te lleva a Dios, no es conveniente que te sigas juntando con esa persona. No es que vas a ser enemigo de esa persona, pero no mantener una relación íntima con una persona que no tiene la misma visión de la adoración o de la intimidad con el Señor o del amor a Jesús que tú tienes. Entonces no te conviene estar con esa persona. Hay amigos, hay personas con las que nos juntamos que sin darnos cuenta, el enemigo quiere utilizar para separarnos del Señor, para separarnos de la presencia del Señor. Si estás orando mucho, si estás orando mucho, si estás leyendo mucho la palabra, te conviertes en religioso para ellos. Entonces eso quiere provocar que te separes del Señor. Y no podemos permitir eso. Tal vez van a venir en tu vida situaciones, problemas que van a venir de repente. Tal vez la persona en la que tú confiabas de repente te traiciona. Y tú dices, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué usted permitió que esa persona estuviera en mi vida si sabía que me iba a traicionar? Lo permitió por su plan, por su propósito. No te traicionó esa persona porque sí. El Señor quiere sacar algo de eso. Porque los que aman al Señor todo le ayuda para bien. Todo le ayuda para bien. Entonces lo que permitió el Señor que te dolió, sí, te dolió, pero lo está permitiendo con un propósito. No cuestionemos al Señor, simplemente aceptemos su voluntad. Porque si tratamos de entender el Señor, vamos a quedar locos. Nosotros no podemos entender los pensamientos de papá. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El pensamiento del Señor es muy profundo, es muy amplio. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el final. Él es todo, el todopoderoso. Entonces no podemos entender el pensamiento de un Dios tan grande. Porque en la palabra me declara a mí que Él quiere pensamientos para mí de bien y no de mal, para darme el fin que yo deseo. O sea, a pesar de todo, el Señor quiere que yo me sienta bien con lo que estoy viviendo. ¿Por qué Él no agarró y hizo a Adán y a Eva personas que nunca pecaran? Porque Él iba a saber que iba a tener ahí una persona programada para no pecar. Él iba a saber que iba a tener ahí como un robot. El robot tú lo programas para que haga esto y no se puede salir de eso. Entonces, por eso el Señor le dio al hombre decisión propia para que eligiera si quería estar con Dios o si no quería estar con Dios. Porque el día de hoy tenemos personas que creen en Dios y otras que no creen. Porque ellos eligieron no creer.
pero tenemos a otro grupo que sí eligió creer. O sea, el Señor es un Dios tan misericordioso y tan justo que nos da a nosotros la oportunidad de elegir qué queremos. Él no ha declarado, dice la palabra, lo que es bueno. Él no lo ha declarado. Pero lo que pide el Señor de nosotros es que amemos la justicia, la misericordia y que nos humillemos delante del Señor. No es nada más que pide el Señor. Tendremos cosas, sí, que se van a levantar. No podemos huir del dolor que hay en este mundo. No podemos huir de la maldad que hay en este mundo. Pero en la Biblia me dice a mí que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tengamos tranquilidad porque el Señor ha vencido el mundo. Él exhibió a los principados, a las potestades en la cruz. Él triunfó sobre ellos y colgó el acta de los decretos que se levantaba en nuestra contra en aquella cruz. O sea, el Señor venció. Vamos a tener situaciones, sí, pero Él venció y esas situaciones las podemos rebasar. Podemos pasarle por arriba, podemos enfrentarla. Yo estoy dispuesto, yo no sé usted, pero yo estoy dispuesto a asumir el reto. ¿Qué generación se levanta ahora permaneciendo firme, no doblándose ante Baal, no doblándose ante la estatua que levantó Nabucodonosor? Aunque se levante en guerra, aunque se levante en tribulaciones, no doblándonos, sino permaneciendo fiel al Señor y no permitiendo que nada nos separe de su presencia. Aunque se tiró un edicto que no se podía orar el Señor, Daniel oró. Daniel buscó la presencia del Señor y no le importó que podía ser echado en el foso de los leones. Él decidió que no iba a abandonar la oración. Y fue tan misericordioso el Señor y tan fiel que allí en el foso de los leones envió a esos ángeles para que Daniel fuera librado. Le cerró la boca a los leones. Porque cuando somos fieles con el Señor y no permitimos que nada nos separe de su presencia, el Señor va a permanecer fiel para con nosotros. No nos dejará solo. No nos va a abandonar. ¿Por qué razón cuando Pablo y Sila fueron encarcelados, que se encontraron en ese lugar con grilletes en los pies, cadenas en las manos, pero no le encadenaron su boca? Y estos hombres comenzaron a elevar al Señor cánticos, himnos. La cárcel tembló, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, porque habían unas personas en aquella cárcel que decían, estoy encadenado, tal vez no puedo moverme, pero tengo la boca suelta y yo voy a elevar una adoración. No voy a permitir que esta cárcel en la que me estoy encontrando me separe del Señor. Yo no sé en la cárcel de tu vida que tú te encuentres y estás clamándole al Señor, necesito que me ayudes a ser libre de esto. Yo necesito que usted me ayude a controlar mis sentimientos. Yo necesito que usted me ayude a tener dominio propio. Yo no sé en la cárcel de tu vida que te encuentras, pero en esa cárcel eleva una adoración y no permita que tu cárcel te separe del Señor. Porque la cárcel quiere oprimirte para que seas separado del Señor. ¿Por qué Pablo y Sila no se quedaron con los mocos para abajo, como decimos nosotros? O como dice mi pastora. Se quedaron con los mocos para abajo, ahí triste. No, ellos no hicieron eso. Ellos elevaron una adoración aunque estaban ahí encarcelados. Entonces no hay límites. Cuando tu boca está abierta y puedes adorar, no puedes quedarte callado. No puedes permitir que la cárcel por la que está pasando te separe del Señor. No lo podemos permitir. Esteban es un gran ejemplo, porque a pesar de que lo estaban apedreando, él tenía la mirada en el cielo. Por eso no pudieron hacer que él renunciara al Señor. Por eso no pudieron hacer que se desenfocara del trono. Y mientras ahí lo estaban apedreando, señores, es algo súper fuerte que una persona esté siendo apedreada. Cuando alguien lo iban a apedrear en aquellos tiempos, se reunían multitudes a tirar piedras. Y este muchacho siendo apedreado, miraba el cielo abierto, porque Esteban iba a morir, pero el Señor lo iba a recibir. Y vemos el amor que tenía Esteban en su corazón, que aún siendo apedreado, dijo el Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hace. Y Esteban dijo, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, había un ADN del Señor dentro de este hombre. Pero él no permitió que el apedramiento que le estaban haciendo lo separaran de Dios. Pablo fue apedreado, se levantó, se limpió la sangre y se fue a predicar de nuevo. Él no permitió que las personas que lo apedrearon lo separaran de Dios. Y Pablo decía, ya no voy a predicar el evangelio, no. Aunque le hicieron pasar una vergüenza, aunque lo apedrearon, este hombre se levantó y siguió predicando la palabra. No sé qué te ha pasado a ti, no sé quién se te ha levantado, no sé lo que te han dicho, pero no renuncies. No permitas que te separen del Señor. No permitas que nadie te haga renunciar de tu fe. El amor que tú sientas al Señor no permita que nada lo corrompa. El pueblo de Israel fue corrompido en muchísimas ocasiones. Se iban tras la idolatría. Aún teniendo un Dios tan misericordioso y un Dios tan poderoso que vieron señales y prodigios magníficos, este pueblo iba hacia la idolatría y se separaba del Señor y le daba la espalda al Señor. Hasta que llegó un momento donde el Señor le dijo a este pueblo, específicamente en Jeremías, capítulo 2, versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí sus padres que se alejaron de mí?
Y muchas veces el Señor se hace esa pregunta con nosotros. ¿Qué te separó de Dios? ¿Qué te hizo Dios para que lo dejaras? Si desde el principio el Señor lo que ha querido bien para ti. ¿Qué te hizo el Señor? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué te hice? ¿Qué mal hallaste en mí? El Señor nunca nos ha hecho mal. Si nos separamos del Señor es porque así lo decidimos. Si dejamos al Señor, si dejamos de amarlo, es porque esa fue nuestra decisión. No porque el Señor hizo algo para que nos separáramos de Él. Porque Él está con nosotros. Y aun cuando nos da prueba para que nosotros ascendamos a otro nivel, porque Él no tienta, en la palabra de Dios dice que Él no tienta, pero Él prueba. Nos da prueba que nosotros podamos sobrellevar. No nos da algo que nosotros no podamos soportar. Entonces el Señor es misericordioso en todo tiempo. Su misericordia verdaderamente nunca, nunca ha fallado. Y por eso no podemos permitir que nada nos separe de su presencia. Ni el dolor, ni la desesperación, ni ese familiar que estás orando para que sea sanado y no ha sido sanado. No renuncies, sigue orando. Tal vez vas a la presencia del Señor y no sientas al Señor, ya no lo escuchas, no te desesperes. Sigue orando aunque no lo sientas. Sigue buscando su voz aunque no lo escuches. Porque tal vez eso te quiere separar del Señor, pero persiste en la oración, persiste en la búsqueda y verás que el Señor se te revelará, porque Él es un Dios revelado. Y en su palabra dice que Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Por eso, no podemos permitir que nada nos separe de su presencia. Agarra este tema, que nada nos separe de su presencia. Él es maravilloso. Así que si este podcast fue de gran bendición para tu vida, suscríbete a este canal, apóyanos ahí y nos vemos en el próximo video.